Mi nombre es Francisco Javier Busto, soy embajador de la Fundación Brigada Chile. Francisco Villanueva es abogado, especialista de derechos humanos. La primera pregunta es: ¿qué es la interdicción y en qué situación se autoriza? Ya. Bueno, la interdicción es un proceso judicial en el cual se solicita al tribunal que una persona no tenga la posibilidad de poder administrar sus bienes ni su patrimonio. ¿Cuáles son los casos en los cuales se solicita la interdicción? Son cuando hay algún tipo de discapacidad mental, ¿ya? O bien cuando hay una situación donde la persona está dilapidando sus bienes. ¿Ya? Eso. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los pasos para declarar a una persona como interdicta? Ya. Los pasos para poder declarar a una persona interdicta, tú tienes que recopilar ciertos antecedentes. Cuando nos situamos ante una solicitud de interdicción por algún tipo de discapacidad mental, psíquica o digamos una persona que se quiera declarar por demencia, tú tienes que tener los antecedentes médicos necesarios para poder solventar tu petición, ¿ya? ¿Quién es el organismo encargado de poder determinar que una persona tiene demencia o tiene un nivel de discapacidad cognitiva o mental o psíquica que no le permita poder administrar sus bienes? Es la CONPIN. ¿Ya? Que es una institución pública por lo que revisa los antecedentes que la familia entrega para que pueda determinar si efectivamente se sitúa desde un punto de vista médico a la persona en aquellas clasificación de demencia o de discapacidad intelectual. Ya. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las restricciones o beneficios que presenta la interdicción a una persona? Las restricciones, que genera la interdicción es que la persona se encuentra impedida por sí misma de poder actuar en derecho. Para decirlo en palabras más simples, por ejemplo, una persona que es declarada interdicta no puede, por ejemplo, vender bienes o comprar bienes, ¿ya? O poder hacer, por ejemplo, algún tipo de intercambio que tenga algún tipo de validez jurídica. Aquella voluntad jurídica de actuar en derecho en su vida queda subrogada para que sea su voluntad sea administrada por una persona que se llama el curador, ¿ya? El curador usualmente es un familiar, ¿ya? Quien actúa a nombre de la persona que es declarada interdicta. Ya. Según lo anterior, ¿cuáles son las relaciones entre interdicción y la capacidad jurídica? Y la capacidad jurídica. Ya, perfecto. Para poder ponerte en algún ejemplo, por ejemplo, desde lo más básico, si yo quisiera poder ir y comprar un bien, por ejemplo, ir a un almacén o a ir a un local y comprar algo para comer, por ejemplo, lo hago porque tengo la capacidad jurídica de poder realizar esa transacción y que esa transacción sea válida, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, quizás desde un campo de magnitud más amplio, si yo quisiera, por ejemplo, adquirir un automóvil o inclusive si yo quisiera adquirir, por ejemplo, una vivienda, ¿ya? Si yo quisiera adquirir una vivienda, que además es un trámite donde intervienen otros organismos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la interdicción? Es que finalmente queda anulada tu capacidad jurídica. O más que puede ser, porque existe la interdicción que es definitiva, ¿ya? Es decir, que ya queda subrogada tu voluntad definitivamente, o aquella que es provisoria, ¿ya? Y cuando es provisoria, va a ser durante el tiempo que determine el tribunal antes que revoque dicha situación. Lo que sucede con la posibilidad o la incapacidad jurídica, más allá incluso de estos intercambios, también, por ejemplo, en el mundo laboral. Una persona que se encuentra en un estado de interdicción no tiene la posibilidad de ingresar al campo laboral, porque no tiene la posibilidad de firmar ningún tipo de contrato, incluido un contrato laboral, ¿ya? Eso es problemático también. Sí, eso mismo.
La siguiente pregunta, ¿de qué manera crees tú que la intervención perjudica a las personas con discapacidad cognitiva? Bueno, yo creo que ahí hay un tema bastante importante, que bueno que me lo preguntas, Francisco. Cuando existe un problema de discapacidad intelectual o algún tipo de diagnóstico, digamos, intelectual, no significa que esa persona no tenga la posibilidad de ejercer sus derechos. No significa que esa persona no tenga la posibilidad de tener la voluntad de poder ejercer derechos y obligaciones en su día a día, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra legislación tiene una perspectiva, como lo he mencionado anteriormente, donde cuando tú tienes algún tipo de discapacidad intelectual, donde finalmente la CONPIN te lo puede certificar y donde un juez, en vez de hacer una revisión exhaustiva de aquello, simplemente verifica que se cumplen con los antecedentes, lo que hace es que subroga la voluntad de la persona que simplemente tiene una discapacidad cognitiva, la cual desde un punto de vista de derecho o un punto de vista social, no significa que esa persona no tenga la posibilidad de manifestar su voluntad. Cuando nosotros vemos un paralelo con los derechos humanos o cotejamos con la normativa internacional establece la Convención de las Personas en Situación de Discapacidad, establece que, que tiene que haber una perspectiva de que las personas, sobre todo que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, no se les subrogue su voluntad, sino que se le asista en su voluntad. Entonces, no significa que alguien tome las decisiones por quien tenga la discapacidad, sino que se le asista, para que esa persona, aún con esa discapacidad, tenga la posibilidad de poder ejercer su capacidad jurídica, ¿ya? Y eso significa en todo ámbito. En el campo laboral, en el campo civil, en el campo económico, en el campo comercial.